La sostenibilidad de las empresas y países no depende de factores exclusivamente económicos. En la actualidad, influyen las condiciones de las sociedades y el medio ambiente. De la vulnerabilidad y resiliencia de estos factores, estaremos mejor o peor preparados para el futuro. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizamos. Cuando se habla de vulnerabilidad, muchas veces esto se asocia con desigualdad. Sin embargo, la desigualdad tiene que ver más con elementos económicos, cómo se distribuyen los ingresos, las riquezas dentro de una sociedad. La vulnerabilidad va más allá. Se concentra en analizar las condiciones económicas en las que viven las personas, pero también sus condiciones ambientales y sus condiciones sociales. Si solamente se concentraran los análisis de vulnerabilidad en los ingresos, pues cuando una nación sufre un desastre natural, nunca se analizaría los costos a los que conllevó ese desastre natural. Este elemento de vulnerabilidad lo viene analizando con mayor detalle las Naciones Unidas, creando un índice de vulnerabilidad multidimensional. Este índice se concentra principalmente en 6 aspectos. Mirar la vulnerabilidad económica, que tiene que ver con el riesgo de un país en caer en un choque económico. La vulnerabilidad en el frente ambiental, que tiene que ver con el riesgo de ese país de caer en un desastre natural, el riesgo, o más bien la vulnerabilidad social, que tiene que ver con ese riesgo de un país caer en un choque social, una protesta, un estallido social. Luego analiza elementos asociados a la resiliencia. Entonces, ¿cuál es la resiliencia económica estructural de un país? Eso tiene que ver más con las capacidades, el frente de atracción, los niveles de inversión que tiene ese país. Si sufre un choque económico, ¿cómo se puede recuperar frente a él? Un quinto elemento tiene que ver con la resiliencia ambiental estructural y eso se relaciona mucho más con la infraestructura, la biodiversidad, el acceso a recursos naturales que tiene un país, que si cae en un choque o un desastre natural se pueda recuperar mucho más rápido. Y el sexto elemento tiene que ver más con la resiliencia o las capacidades en materia social estructural. Y eso se relaciona principalmente con la cohesión social de un país, sus bienes, su capital humano, para el momento de caer en un estallido social o en un riesgo de estallido social, se pueda recuperar mucho más rápido. Cuando se integran esos elementos, el índice de vulnerabilidad multidimensional pone que los países con mayor vulnerabilidad terminan siendo regiones como Haití, Sudán, Yemen. Y los que tienen el menor nivel de vulnerabilidad están en Indonesia, en Georgia, el caso de Perú, el caso de Argentina, el caso de Uruguay. Entonces es bastante particular uno ver a Perú o a Argentina. Si por ejemplo uno analiza Argentina, una economía que es completamente inviable, ¿cómo se encuentra menos vulnerable? Y es que si bien la variable económica es desfavorable en esta nación, luego cuando se analiza la capacidad o sus bienes o su capital humano, y fuera de eso el bajo riesgo frente a desastres naturales, pues lo pone en esta posición. Luego en el caso de Perú, pues se presenta un estallido social bastante marcado, pero la economía de Perú no cae, sigue presentando unos buenos niveles de crecimiento, adicionalmente el riesgo frente a desastres naturales es bajo. Por eso el análisis de vulnerabilidad es mucho más integral. Si uno entonces dividiera este análisis en 2 frentes, en lo que tiene que ver solamente con vulnerabilidad y otro frente en el que tiene que ver solamente con resiliencia, si uno piensa en vulnerabilidad y se concentra en el frente económico, pues tendría que analizar frente a ese país cuáles son sus exportaciones. Si es un país que depende mucho del agro, porque si depende mucho del agro, pues va a tener un mayor nivel de vulnerabilidad, porque es un sector que está expuesto completamente a desastres naturales o a cambios constantemente en los precios. O sea que es un país que depende mucho a nivel económico del turismo extranjero, pues si hay una alta dependencia del turismo extranjero y hay un choque económico en el país origen de esos turistas, pues inmediatamente se va a dar una incapacidad o más bien un decrecimiento económico. Es un país que depende en un nivel alto de las remesas, vuelve y cae en vulnerabilidad. Si hay un choque económico en el país origen de esas personas que emiten las remesas o que envían las remesas, pues va a haber un frente de choque económico. También se tiene que analizar la dinámica del PIB, la concentración demográfica, más bien la concentración geográfica de las exportaciones. Ya le pasó a Colombia hace ya alrededor de unos 15 años más o menos, que nuestro principal socio comercial era Venezuela. Se rompen las relaciones con este país, inmediatamente esa capacidad de exportación pues quedó bastante vulnerable y costó o se tomó varios años poder encontrar otras regiones a la cual llevar esos productos. También tiene que ver esta vulnerabilidad económica con los términos
de intercambio, con el nivel de gasto, con el nivel de inversión que se presenta en el país. Desde Sectorial, construimos semanalmente el sistema de alertas y oportunidades que te permite identificar las oportunidades comerciales que están emergiendo en los sectores, anticipar cambios y mapear sus tendencias para materializarlas en la estrategia de tu organización. Para conocer más sobre este producto, visita www.sectorial.co. Se analiza uno la vulnerabilidad en el frente ambiental, se analiza principalmente el nivel de desastres naturales que se presentan en ese país, la frecuencia de los mismos, si es un país que tiene una alta zona costera expuesta a esos desastres naturales. Y una vulnerabilidad más en el frente social tiene que ver un poco más con la cohesión social que existe en el país, el nivel de escolaridad, la cantidad de epidemias que se presentan en ese país, las muertes asociadas por conflictos más en la parte territorial o por guerras que se presenten en esa nación. Eso entonces es el frente de vulnerabilidad, que es el riesgo de caer en un choque económico, en un choque ambiental o en un choque social. Luego, si miras la resiliencia, y cuando habla de una resiliencia es qué tan está preparada esa nación, cuál es ese nivel de capacidades instaladas que tiene para prepararse frente a choques en esos tres tipos de materia. Entonces, lo que asociaría a una resiliencia económica es más las características de la infraestructura del país, si hay buen nivel de digitalización de los negocios en ese país, que hay acceso a energía eléctrica, todo ese frente de las capacidades, si hay un buen nivel de reservas en el país, capacidad de ahorro por parte de las personas. Si lo analizaras en el frente ambiental, pues lo vas a asociar más a la biodiversidad que exista en ese país, también la de infraestructura que está asociada en el mismo. Y si te vas al frente social, pues es más elementos en las capacidades, en la cantidad de colegios, en la cantidad de clínicas, en las actividades que se hacen en el frente de prevención, cómo se presentan los niveles de escolaridad, una escolaridad también y el acceso en el frente a universidades, a una educación superior. Todos estos elementos pues van a ser la preparación que tendrá un país para enfrentar unos choques en materia económica, en materia ambiental, en materia social y luego que no terminen siendo tan vulnerables. En el próximo capítulo analizaremos las razones que llevaron desde 1999 a 2021 a que Colombia registrara los mayores riesgos como país y si en la actualidad la situación ha cambiado o no.